Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, el día de hoy trabajaremos el tema de las mechas. Estaremos explicando lo que hemos aprendido en las dos clases anteriores. Pero trazaremos los niveles de soporte y resistencia. Yo por mi parte trazo los números redondos en amarillo y en morado los niveles donde hay interactuado el precio, pero son diferentes a los números redondos, para los niveles de soporte y resistencia. Actualmente son las 10 de la mañana, hora Colombia. Soy de Colombia, y actualmente van a ser las 10 de la mañana. Vamos a poner aquí, acá, y aquí también hay otro número redondo. Podemos hacer ya tiene 35, ya se pasó, no podemos hacer nada. Hemos trazado los números redondos inicialmente, miremos dónde está interactuando el precio. Aquí tenemos que es un alto más alto. Queremos si nos da retroceso, ingresamos a la alza en continuidad. En el momento no nos ha dado, parece que no nos va a dar, lleva mucha fuerza alcista. Esta vela aquí tuvo un alto más alto que la mecha está aquí, quiere decir que tiene fuerza alcista, a pesar de que nos quedó con mecha más grande que el cuerpo. Quiere ser una bonita entrada ingresarla aquí en continuidad, pero no alcanzamos a entrar, sino bueno, no pasa nada. Esperemos a ver. Aquí hay una lateralización. Parece que se encuentra en un rango. No puedo superar esta caja que está aquí, este rectángulo. Aquí hubo mecha, 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 rechazo. Todo esto son rechazos hacia el alza. Y aquí tuvo rechazo en estas tres velas hacia la baja. Vamos a ingresar al alza. Esperemos que esta vela en formación nos llegue a la parte más alta de aquí, que es el número redondo. Y nos iríamos en continuidad, operando el rechazo en la parte de abajo, que fue el retroceso de la vela. Recordemos los que ya me han seguido en varias oportunidades, de que yo siempre busco ingresar en el punto óptimo, sea en el retroceso, sea en la mecha, o sea en el punto de apertura de la vela. Son los puntos en los cuales yo ingreso una operación. El precio se quiere devolver, es natural, porque recordemos que aquí tenemos un nivel de rechazo. O sea que el precio trata de devolverse, pero ahí cerró justamente en la apertura de esta vela, nos tomó un buen punto de entrada. Primera operación ganada. Miremos que reacciona, tiene mucha fuerza. Más probable que esta vela termine verde. Esperemos a ver. Ahí. No logró romper la mecha. Esta parte de aquí arriba, que es la mecha más alta de las tres últimas velas de rechazo de acá. Entonces esperaríamos que aunque la vela terminara verde, nos quedara con mecha.
Esperemos, como siempre le he comentado anteriormente, debemos confiar en nuestro análisis. Debemos saber lo que estamos haciendo y tener confianza en lo que hacemos. Nuestra segunda operación, vela-vela. A pesar de que la vela terminó verde, nosotros nos ingresamos a la baja, terminó la vela alcista, ganamos por el punto óptimo de nuestra entrada. Por eso recalco, es muy importante saber entrar, porque en binario es primordial el punto de entrada. A mí, independientemente, como le he comentado en videos anteriores, el color de la vela como termine me es indiferente, siempre y cuando mi punto de entrada sea el más óptimo posible para poder ganar la operación. Aquí esta vela está haciendo un mínimo más bajo que el anterior en lo que tiene que ver con la mecha. No pudo romper el máximo de la mecha anterior. Esta vela posiblemente pueda ser bajista. Veremos. Vamos a ver cómo nos retrocede nuevamente. Ahí, a la baja. Uf, tomó un mal punto de entrada. Lo malo de Coulson, que siempre nos da problemas a veces con el delay, malos puntos de entrada. Pero cuando nuestro análisis es bueno, a pesar de que la operación se ya hace perder, pero se cumple el análisis, lamentablemente el punto de entrada nos favoreció. Pero en este caso, hasta el momento, la fuerza bajita nos está permitiendo que ganemos la operación hasta el momento. Vamos a esperar que termine la vela, a ver cómo termina la operación. Si hay buena presión bajita, lo que nos está dando que la distancia del punto de apertura, que es malo, se lograra ganar la operación. Aquí tenemos un punto número redondo, ¿no? Tengo rechazo. Es bueno ingresar esta operación. Ya hicimos 3 operaciones en ese par. Ya está bueno por ese par. Miren, aquí tenemos 2 verdes, una roja, una verde, una roja, 2 rojas, una verde. Claro, pasar. Aquí tenemos bastante rechazo. Como nuestro tema de hoy es rechazo, tenemos que buscar rechazos. ¿Qué rechazos? Está dando una microtendencia bajista, pero tiene también presión alcista, porque no ha podido superar la mecha de la vela roja anterior. Me está mostrando fuerza alcista. Aquí tenemos bajo más bajo que el anterior. Si nos da un punto de entrada, aquí que es un número redondo, ingresaríamos a la baja. Si nos lo dan, si no, ya se fue. Pues tenemos 23 segundos, 28. Ya se fue la operación, hubiera sido una bonita entrada, no, lo hizo con fuerza. No ingresamos. Retrocedió con mucha fuerza. Si hubiera retrocedido con más lento, hubiéramos ingresado. Estamos en un número redondo, pero lo hizo con demasiada fuerza. Preferiría mejor dejar pasar la operación. Allí rompió la estructura bajita porque tuvo un alto más alto que la vez anterior. Está sobre un número redondo. Aquí hay mechas. Estas mechas pueden ser un impedimento para que el precio siga al alza. Estamos sobre un número redondo. Lo que no me gusta es que esta vela rompió el mínimo de estas velas. El máximo, perdón. O sea, que quiere decir que tiene fuerza alcista. No me convence para ingresar a esa operación en continuidad bajista. Aquí la vela inició. Tiene mecha alcista, quiere decir que esta vela primero fue verde en continuidad y después pasó de verde a rojo. Entonces quiere decir que hay más fuerza bajista, que le cambió el color de la vela. Entonces, esperemos a ver qué sucede, qué encontramos. Que de pronto nos está llegando a este nivel
está teniendo bastante rechazo a la alza y a la baja. Podría llegar el precio a este nivel, que sea su nivel objetivo. Vamos a ver cómo se comporta. A ver si nos vamos en continuidad buscando el número redondo. Veremos. Necesitamos ver fuerza bajista. No, no nos muestra fuerza bajista. Si no nos muestra fuerza bajista, no ingresamos y vamos a pasar la operación. Porque ahí podría ser un retroceso al nivel roto, que es el número redondo. Vamos a ingresar arriba el número redondo. Me selecta el punto de entrada justo en el número redondo. Aprovechamos que tenemos esta mecha grande del lado izquierdo, lo que me daría la confianza de que por lo menos si esa vela terminara verde, me dejara por lo menos una mechita en la parte superior y la ganaría por esa mecha. Entonces no me preocupo, no tengo nada de preocuparme porque tengo dos velas rojas que me respaldan y también tengo una mecha de este lado que también me está respaldando. Entonces para mí es una entrada muy buena en ese punto en que se ingresó. Vemos que tenemos por aquí, está dando fuerza alcista. Vieron cómo esa vela puede retroceder con fuerza, aunque no ha podido romper el nivel que es el número redondo. Está haciendo bastante fuerza alcista. Y aquí no puedo romper el mínimo, el máximo de la mecha anterior. Lo malo es que me está dando mucha fuerza alcista, porque no me da confianza para ingresar la operación. ¿Ya vieron cómo se volvió? Eso es lo que ustedes tienen que observar. Por eso digo, tienen que ser traídos de los observadores. Mira como en un momento dado se puede ver, hay demasiada volatilidad. Voy a hacer una bonita entrada si esta vela que lleva aquí me llevara tanta volatilidad y hubiera sido una vela que hubiera bajado con fuerza y no se hubiera devuelto con fuerza. Mira cómo cambió en el último segundo el color de la vela, mucha volatilidad. En un mercado que yo le recomiendo, un mercado, perdón, que no recomiendo operar. Y vemos mecha, mecha. Lo malo aquí es que esta vela comenzó bajita, alcista, porque tiene mecha en la parte superior. Y ahora está cambiando a rojo. Lo ideal es que primero inicie roja y después se convierta en verde, rechace hacia arriba. Porque nosotros no iríamos en continuar alcista, porque las dos velas anteriores son verdes. Entonces aquí hay una lucha de precios entre compradores y vendedores. Posiblemente esta vela termine de hoy. Pues si observamos, tenemos mecha arriba y tenemos una mechita abajo. Entonces, cuando hay este tipo de mercado es mejor no operar o este tipo de indecisión en una vela, porque es muy riesgoso. Necesitamos que primero la vela termine, pero inicie a la baja y rechace con fuerza a la alza para irnos en continuidad apoyada con estas dos velas verdes. Esa sería la opción a operar. Ahora, esta vela nos dejó mecha y esta también en la parte superior. Ya se nos fue la entrada. Si nos diera un punto de entrada en la apertura de la vela, retrocediendo lento, nos podríamos ir en continuidad bajista, si nos lo da antes de los 30 segundos. Llevamos 29, 30, no nos lo dio, no ha pasado nada. ¿Ya? Aquí tuvimos mecha y aquí tuvimos mecha, o sea que aquí hay rechazo hacia la baja. Aquí no me convence porque esta vela está muy débil, tiene demasiada mecha alcista, que no me da mucha confianza para ingresar a la baja. Si esa vela anterior sale despacio hacia la baja y me puede tocar bajista, perdón, vamos en continuidad. Ahí. Me gusta mucho porque aquí esta vela tiene más cuerpo, tiene, perdón, menos mecha que cuerpo. Perdón, menos, perdón, disculpa. Más mecha que cuerpo. Que me da a entender que hay bastante presión alcista. Esperemos que en los últimos segundos la vela se vuelva a nuestro favor.
porque tenemos momentum, tenemos el respaldo de las dos velas anteriores, que son estas dos, y adicional tenemos el respaldo de este movimiento bajista, ¿ya? Ahí está positiva, pero sin embargo sigue siendo una operación riesgosa. Mire que casi no rompe el máximo de esta mecha, o lo rompió por un poquitico. Entonces una operación riesgosa. Aquí tenemos punto de entrada, no pasa nada, ingresamos. Digamos que recibiéramos y entró temprano, ya puedo ingresar aquí. Número redondo buscando el rechazo bajito. Ella tiene impresión bajista, porque tenemos un momento bajista, tenemos el respaldo de todas estas velas de aquí. A pesar de que esta vela ya está perdiendo fuerza, porque esta vela tiene menos cuerpo que la vela anterior. Considero que debe haber por lo menos una vela más antes de hacer el retroceso respectivo. Porque aquí hizo un bajo más bajo, un alto más bajo, o sea que estuvo respetando todavía la continuidad bajista. Si nos da un punto de entrada en la parte de arriba, ingresamos a la baja. Luego la entrada, no pasa nada. Luego la entrada aquí, ya siempre son 30 minutos, 30 segundos. Aquí hay una microconsolidación. No puede pasar desde esta línea morada y esta línea amarilla, que es un número redondo. Si tuvo bastante rechazo aquí abajo, posiblemente la vela puede quedar así. Estamos teniendo un retroceso en una fraternidad, una vela verde, dos rojas, verde, dos rojas, una verde, posiblemente la siguiente sean dos rojas. Y luego vela verde de retroceso, posiblemente esa también sea una de las, hacia la segunda verde de retroceso, ¿no?, que se está formando actualmente. Reportando trabajo subir, no puedo romper la mecha, máximo la derecha en el tejido que está botando trabajo, por eso se terminó devolviendo. Aquí está buscando el número redondo es un imán para el precio. El precio tuvo bastante irrigación aquí como soporte, lo rompió, ya puede hacer una resistencia. Ya salió con fuerza bajita,
Esta vela fue en su momento bajista, y rompió el nivel fuerte. Si esta vela termina por arriba, posiblemente sería una continuidad alcista. En la siguiente podría ser al alza. Está tratando de romper, pero me gusta que no cerró por arriba. Lo que posiblemente se podría romper eh, esta micro tendencia aquí con esta vela. Ya la podría terminar alcista. Ya, y aquí es donde muchos traders pierden. Que dicen que casualmente que cuando ingresé, la vela no me cumplió la consolidación. Porque esta vela no observaron que esta vela tenía fuerza alcista. A pesar de que cerró por aquí, tenía fuerza alcista. ¿Ya? Entonces meter la operación aquí es riesgoso. Puede que se gane, sí, pero también puede que se pierda. Mira que aquí me hizo un máximo más alto que el máximo de la mecha anterior. Ya me invalidó estos dos mínimos máximos que tenemos acá anteriormente. Entonces es un indicio de que esta vela posiblemente pueda terminar alcista. De hacer esta operación aquí, solamente por mirar que esta vela cerró, es peligroso. Se cumple, sí, pero también se puede perder. Ahí cumplió. Entonces miremos cómo cumplió. La que sigue podemos meterla en continuidad bajista. Si sube despacio por arriba del línea morada, ahí, bonita entrada. ¿Vieron, chicos? Hay que saber esperar. ¿Por qué la ingresé aquí? Porque vi que esta mecha no me logró superar la mecha anterior. Si esta mecha hubiera subido con fuerza, me hubiera invalidado, o sea, me hubiera roto. El máximo de esta mecha no la ingreso a la baja. Entonces la ingresé a la baja porque me respetó el número redondo aquí. Recuerden que yo les comenté por WhatsApp, por Telegram, las 4R. Le demos respeto del nivel, y tenemos la otra R que es rechazo o rechazo. Entonces, espero que me respete el nivel y me rechace.